En una edición, la reportera Karina Novoa del programa Panorama denunció algo que, de no haber sido por todo el revuelo causado por el caso de Paolo Guerrero, ya habría provocado el desafuero de la congresista del Frente Amplio, María Elena Foronda. Ella contrató como personal de confianza en su despacho a Nancy Madrid Bonilla. ¿Quién es Nancy Madrid Bonilla? Bueno, administró las cárceles del pueblo con el MRTA. Esas cárceles servían para los secuestros que esta banda terrorista lideró entre los 80s y 90s. Nancy Madrid es una condenada por terrorismo que, sin embargo, logró cobrar en su paso por el Congreso 134.000 soles, así sumaditos. ¿Qué clase de juicio tuvo la MRTista Nancy Madrid para haber conseguido luego trabajar en ese mismo Congreso que el MRTA quiso tomar y volar en pedazos en 1995? ¿No se acuerdan de Lori Benson? Ya, la capturaron pues con los planos del Congreso para lograr la frustrada toma que el MRTA planificaba tras haberse hecho pasar como periodista. Esta semana el Congreso se curó en salud aprobando una norma que prohíbe que algún sentenciado por terrorismo o apología al terrorismo pueda trabajar en el Estado. Gracias a la prolija investigación de Panorama se ha dado un paso más en la lucha contra la reinserción del terrorismo que tanto daño nos hizo en el pasado. Pero volvamos a lo nuestro. ¿Cuántos años debió estar Nancy Madrid en la cárcel? ¿Cuántos años Lori Berenson? ¿Cuántos años los demás MRTistas? Los otros senderistas. Hasta un congresista del Frente Amplio ya estaba buscando trabajo en el Estado para morote con la ley reciente. ¿Dónde están, además de Madrid, los demás condenados por terrorismo que trabajan o trabajaron para el Estado? ¿Por qué los peruanos sentimos que no hubo un juicio justo con nosotros, que fuimos las víctimas de los terroristas? Vamos a la mesa con el expresidente de la Sala Antiterrorista, Marcos Ibaceta. Doctor, muchas gracias. Buen día. Por venir. Muy buenos días. Es un gusto tenerlo siempre. Gracias. A ver, ¿por qué no hubo un juicio justo para nosotros las víctimas? ¿Por qué Nancy Madrid tuvo así el cuajo de llegar a trabajar en el Estado? Bueno, tal vez no juicio justo en cuanto a proceso. Ya. Lo que no ha tenido la sociedad es un juicio justo de valoración y de planificación, de visión de futuro por parte de sus autoridades para ver cómo iba a ir tratando el tema. Porque teníamos un problema. Las normas, desde el 1981, cuando recién se promulga el decreto antiterrorista, establecían penas mínimas, 18, 15, 20, con otros nombres. Pero conforme el terrorismo se iba desatando, fueron modificándose las normas, agravándose las penas. Pero sucede que llegamos a 1991 y el nuevo Código Penal del 91 de repente reduce todas las penas. Y entonces hay un principio en derecho penal que dice que se aplica la ley más benigna. Entonces lo que estoy tratando de decir es que somos un país sin una concepción clara para determinar un peligro y establecer líneas de acción contra ese peligro que sean coherentes en el tiempo y que realmente sirvan de protección a la sociedad para que se cumpla el derecho de garantizarnos una vida en armonía. No, somos una sociedad que va a trompicones. Entonces se impusieron las penas que correspondían de acuerdo a cada etapa. El problema es que conforme los terroristas iban a las cárceles, iban siendo condenados, el Estado no sabía qué hacer con ellos en las cárceles. Tanto así que les regala las cárceles, les deja hacer lo que les da la gana en las cárceles. Entonces toman el control de los pabellones, convierten en sus trincheras de combate, se militarizan y militarmente generan motines, se enfrentan al Estado y para que cumplan lo que Abimael Guzmán les había pedido, su cuota de sangre. Es decir, la victimización para dar la imagen de una acción estatal genocida, que después se utilizó, después del informe de la Comisión de la Verdad, se utilizó como una política sistemática de exterminio. Entonces es un juego de guerra psicológica y el Estado no ha estado en las cárceles controlando el tratamiento penitenciario, de modo que cuando me dicen la pena, el cumplimiento de la pena, y ya le da todos sus derechos, no señor, la finalidad de la pena es darle un tratamiento que nos garantice su reinserción en la sociedad sin que signifique un peligro. Pero si yo le he dejado las cárceles y han hecho lo que les ha dado la gana y se han consolidado como organización, claro,
Entonces no está para reinsertarse y me va a significar peligro. Claro, pero a ver, vamos al proceso, que es lo que acá siempre nos interesa. ¿Cómo actuó la justicia frente a los terroristas? Y en este caso, emeretistas como Nancy Madrid, que llegó a trabajar en el Estado, y hay otros casos también de condenados por terrorismo que han trabajado en el Estado. Afortunadamente esta semana el Congreso, como dije en la presentación, se ha curado en salud. Pero los jueces sin rostro, ¿hicieron realmente un buen trabajo, doctor Ibaceta? Sí, si hablamos de efectividad, fue un trabajo efectivo. ¿Pero por qué la crítica entonces? La crítica es porque convirtieron el proceso en proceso secreto. Ya. Y entonces, y nadie se dio cuenta, porque aquí nadie lo iba a cuestionar, pero los senderistas cercaron al Estado a través de la Corte Interamericana. Ah, ya. Por eso digo, era un juego de estrategias, porque Sendero y el MRTA, desde prisión, ellos seguían en guerra contra el Estado. Por eso la última vez que conversamos, decíamos que la conformación de la Comisión de la Verdad era un desastre, porque eso se hace cuando se acaba la guerra o se acaba el conflicto, para analizar un recuento y ver cómo se puede pacificar, reinsertar, si quieren reconciliarse, pero eso obedece a procesos y negociaciones. Ya, pero además de que fuese secreto y tildado de secreto, el proceso como tal de los jueces sin rostro que condenaron a muchos terroristas a cadena perpetua, ¿fue justo? Sí, en las circunstancias era el único camino. El único camino. ¿Y por qué le digo el único camino? Porque esta relación entre los políticos, el Congreso, no es de hoy. Recuerde usted que cuando se detenía emeretistas, en la peor época de los 80, habían diputados que corrían a las dependencias policiales a preocuparse, entre comillas, por el respeto de sus derechos, ejercían controles procesales. Sí, con pancartas, ¿no? Denunciaban a los jueces, no solamente pancartas, hacían escándalos, claro, iban a las cárceles a través de los medios de comunicación, denunciaban excesos desde el Congreso. Recuerde que cuando murió Edith Lagos y hubo una multitudinaria... ¿Uno de ellos no fue Duberly Rodríguez? Parece que sí, al menos pertenecía al grupo político, pero no recuerdo exactamente qué hizo. Pero en la foto aparece. En la foto aparece, sí. Yo decimos, dice que se preocupaba por los derechos. Sí. ¿No? Pero cada quien sabe lo que hace, pues. Sí. Y cuando fallece Edith Lagos, ¿quiénes fueron a Huamanga a participar de ese homenaje y de ese entierro de Edith Lagos? ¿Quiénes? Congresistas, pues, diputados y senadores de la República. Entonces, que no nos extrañe. ¿Hasta hoy? Algunos ya murieron. Pero otros murieron. Sí. Otros todavía están ahí retirados. Pero entonces, esa vinculación política de lo legítimo, de la gente que está en el Congreso para velar por nosotros, resultaba que velaban por ellos. Sí. Vamos a hacer una interpolación. Entonces, o transpolación. Si eso sucedía en el peor tiempo, resulta que ahora parece que se está replicando la misma historia desde el Congreso. Ya tenemos voces que dicen, no, son presos políticos, vamos a una reconciliación, no los tratemos mal, que se reinserten, no hay peligro, y en otros terminan contratándolos. El mismo estribillo de los 80s. Exactamente, es lo mismo. Vamos a recordar el caso de Nancy Madrid. Vamos a recordar el caso de Nancy Madrid porque ha sido además, doctor Ibaceta, crucial la revelación hecha por Panorama el domingo pasado, porque eso ha desencadenado que el Congreso despierte, ¿no?, de ese marasmo y diga, caray, ¿verdad? Los terroristas no tienen que trabajar en el Estado, era cierto, ¿no? Y que yo decía en la presentación que si no hubiese sido por el caso de Pablo Guerrero, debería estar desaforada en este momento la congresista Foronda. Vamos a ver un extracto de la denuncia que hizo Panorama. Vamos a ver. Ella es Nancy Esperanza Madrid Bonilla, otrora administradora de las cárceles del pueblo.
la pareja del hombre más violento del MRTA, el comando operativo, el encargado de los secuestros, el número 2 de este movimiento terrorista. Nancy Esperanza Madrid Bonilla lo ayudó. Fueron capturados juntos y estas son las imágenes de su presentación. Sale vociferando frente a todo el país. La misma Nancy Madrid, la misma mujer que fue condenada a 18 años de prisión por terrorismo, trabaja ahora en el Congreso de la República. Congresista, mire, a nosotros nos ha llegado una denuncia que tiene que ver con una trabajadora de su despacho, que es la señorita Nancy Esperanza Madrid Bonilla. Está filmando. Puede ser en otro momento, por favor. Sí, pero Entonces, señorita, yo normalmente doy entrevistas cuando pactan conmigo y no de un momento a otro. Yo creo que me podría dar 3 minutos para explicarle. Nancy Madrid fue contratada como personal de confianza por María Elena Foronda, congresista del Frente Amplio. Específico de los emerretistas, es decir, cuál fue el proceso que siguieron y cómo se deshizo el primer proceso y pasamos a este ablandamiento de inicios de siglo, de los años 2001, 2002. El MRTA en realidad ya habían terminado los casos. Yo asumí el proceso de Lori Berenson y a partir del proceso de Lori Berenson descubrimos un mundo de situaciones. Por ejemplo, Que el MRTA ya tenía todos sus mandos y sus militantes, casi todos, detenidos. Pero en el campo, Sendero los había exterminado casi, porque ellos tuvieron una guerra con Sendero, y Sendero los aisló en el Perené. Del Perené, según los documentos en el proceso, vinieron todos a tomar el Congreso, pero se dividieron en 2 grupos. Un grupo con Rincón, Lori Berenson, el panameño Castrillón, y el otro grupo de Serpa. El enlace estaba en la calle La Técnica, donde se reunían Berenson, Mita Calle, que era Nancy Gilbonio, entonces, y enlazaban. ¿Y por qué? Porque en el expediente de Berenson aparecían documentitos ya, donde se hacían preguntas si valía la pena apostarlo todo o nada, ¿no? Y también la declaración del lugarteniente Rincón, que dice que cuando llegó a Lima tuvo un problema dental y le curaron, pero fue a recuperarse en la casa de su amigo el árabe. ¿quién era este árabe? El que tomó luego, participó con El Serpa. árabe. Claro. En la residencia, en el 96, 97. Así es. Entonces, cuando se detiene a Berenson, la investigación no prosigue para identificar al otro grupo. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué la policía... ¿Quién falló ahí? El sistema de seguridad. Seguridad del Estado. Así es. La inteligencia. La inteligencia. Porque, fíjese, tan mala estaba que cuando detienen a Pacífico Castrillón y detienen a Berenson y Mita Calle, a Pacífico Castrillón lo detienen por ahí, por la avenida Aviación, en un cruce, me acuerdo la calle, comprando pan. Entonces la policía le dice, ¿y cuántos panes para cada uno? 2 panes para cada uno. Y había casi 60 panes, o sea. Claro. En ese momento cambian su plan operativo. Y como siempre los planes operativos acá en el Perú tienen defectos. Nuestra policía va por la parte frontal del edificio y son recibidos a balazos. Pero no cercaron el edificio. Ya. Y por atrás salieron y tomaron de rehenes a otra familia. Pero bueno, esa es la anécdota. El problema es por qué, si tenían noticias, inclusive se reunían, después se probó esto, Rincón con Serpa en el Tip Top de Benavides. Entonces había un mundo de cosas por investigar. Que no se investigaron. No se investigó, se frustró el ataque al Congreso, pero luego vino La embajada. la embajada. Claro. Con claro. los últimos. Con los últimos. Así es, pero en términos generales los procesos se relajan. Ajá. Luego de anularse,
A partir del 2003. Claro, ya, esa es otra historia. Ajá. Pero, por ejemplo, en el caso de Nancy Madrid administraba, según la denuncia de Panorama, las cárceles del pueblo. Se consideró como un agravante en la investigación y luego en la condena. ¿Esto de las cárceles del pueblo? No, ameritaba haber en ese entonces, con la 25475, más de 30 años. ¿Y qué pasó? No sé, pues se relajaron las cosas. Inclusive, nosotros hemos cuestionado mucho la acción del gobierno del señor Toledo, ¿no? Uh-huh. Porque luego de la nulidad de los procesos por el Tribunal Constitucional, que ya venía inducida por fallos de la Corte Interamericana, señalaba que el Estado no se apresurara en declarar la nulidad de esos procesos, sino a pedido de parte. De parte de... Del que se sintiera, en este caso... un procesado por terrorismo. Ya, un procesado por terrorismo. No, el gobierno dijo se anula toditito. Y no solamente lo que realizaron los jueces militares, sino los jueces sin rostro. Entonces vinieron miles de procesos, y era evidente que la sala iba a absolver a las 2/3 partes. Pero también modificó, iba a absolver por defectos de prueba, porque ya no se podían reproducir medios de prueba de hace 20 años, pues. Claro. Ni actuar otras. Entonces, eso hicieron, pero modificaron también una norma penal que señalaba mínimo de pena, pero no el máximo de pena. Pero no era un requisito esencial. La ley antiterrorista señalaba mínimos y máximos, pero al modificar el Código Penal, los máximos venían por debajo de los máximos de la ley antiterrorista. No. Entonces, No. somos un Estado regalón, pues. Claro. ¿No? Somos un Estado regalón. Regalón, ahí tenemos las consecuencias. Y ahora también nos confundimos en todo. Porque yo lo que he escuchado en este caso de la señora Foronda, es decir, ya cumplió su pena, ya se resocializó y tiene que reinsertarse en la sociedad. Primero, que para mí, por lo que dije al inicio, la pena no cumplió su finalidad de reinserción. Que es algo supremo, es decir, la pena se hace o se coloca, ¿no?, por algo. Sí, para que no me signifique peligro social. Exacto. Pero si ellos tenían el control de cárceles, o sea, no han cambiado absolutamente nada. El otro tema es que si ya está libre y tiene derechos, el Estado todavía está en guerra con dos organizaciones no rendidas. Pero a pesar de eso, esta gente busca trabajo, no puede ir a buscar trabajo eligiendo como empleador a aquel a quien agredió. Y quiso desaparecer y volar en pedazos. Así es, porque no es lógico, no es razonable, no es racional, no se necesita ley, porque un contrato de trabajo es una expresión de voluntad de dos partes. Pero, vamos, aquí, la otra parte es el Estado. Así es. Y el Estado dice, ya, está bien, Nancy Madrid, ¿no? Bueno, tú administraste la cárcel del pueblo, ¿no? Ya, firma nomás, hijita. Pasa. Yo con los impuestos que nos desangran cada año, te vamos a pagar un sueldo. Claro, pero aquí había un peloteo, pues, porque dice la Gerencia de Recursos Humanos, no basta que el congresista proponga personal de confianza y no investigan nada. Simplemente le aceptan el pedido, porque hay un garante. Que es un congresista, además. Que es un congresista. Pero si este garante sale de la lógica y racionalidad que nosotros estamos pidiendo y le impone al empleador un sujeto que ha atentado contra todo lo que el Estado representa para nosotros, eso no es admisible en ninguna parte del mundo. Es como si un violador vaya a pedir trabajo en la casa del padre, la familia del niño violado, después de cumplir su pena. Qué grave lo que está diciendo. Pero es exactamente igual. Entonces, que no se utilicen sofismas para decir, no, es legítima la contratación. Y hay otro problema, que Recursos Humanos por ahí contesta, pero yo no tenía la información. Bueno, pues, ¿y por qué no la pidió? Porque siempre se piden certificados de antecedentes penales y certificado de antecedentes judiciales. ¿Sabe dónde está el problema? ¿Dónde? En que entre el registro de condenas no tiene su información al día.
Ese es otro problema. Es difícil. Gravísimo. Entonces, aquí yo creo que ya está, porque estamos creando base de datos para violadores. Sí. Entonces estamos creando base de datos para los que incumplen con pensiones alimentarias. Estamos creando datos para narcotraficantes, creo. Y estamos gastando, cuando el gran centro de información es el Registro Central de Condenas y el registro de antecedentes judiciales. Claro. Por lo tanto, ¿por qué? Si esto es un registro y es público, porque ya terminó el proceso, no se convierte en una entidad autónoma para poder trabajar mejor el tema y con la tecnología de punta, de la era digital, etcétera, etcétera, de allí simplemente tengamos un software a través de un sistema que nos dé reportes por cada delito? Conclusión entonces, se procesó a los terroristas, senderistas y merretistas, pero se deshizo el proceso. Así es. Y ahí no pasó nada y estamos viendo lo que estamos viendo. Exacto. ¿Qué debería hacer? Primero el sistema de justicia, y segundo el Estado, y después la sociedad, para que esto se revierta y no se sigan burlando de nosotros, los que nos quisieron y nos desangraron? Bueno, siempre hemos señalado, primero, que necesitamos un diagnóstico situacional real actual. ¿Cuál es el nivel de recomposición de cada organización? ¿Dónde están? Porque ellos tienen su aparato clandestino, sus órganos de fachada, y el tercer paso es su reconstitución del Ejército Guerrillero Popular. Luego, generar un marco normativo para este nuevo escenario de combate contra el terrorismo, según porque ellos se han salido de la ley antiterrorista, porque en su anterior entrevista, alguien dijo de su entrevistado, no hay marco normativo. En este caso, no hay marco normativo. Tampoco hay marco normativo. Y el otro tema es reforzar los aparatos de seguridad y generar una base de datos que no solamente sirva al tema del terrorismo, sino que nos permite identificar a cualquier delincuente condenado por los delitos más atroces y que todos tengamos acceso a esto. Doctor Ibaceta, siempre es un gusto. Muchísimas gracias. Sí. Creo Bueno, que muchas gracias también. ha quedado clarísimo dónde están las fallas enormes que como Estado, como sociedad tenemos frente a quienes sembraron el terror y ahora quieren reinsertarse como si nada. El doctor Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Antiterrorista aquí en Juicio Justo.